Ahora ya nada más nos faltan 5 días. Gloria a Dios ya oyó los que están ayunando, ¿verdad? Ya se oyó quienes están ayunando. Los demás, no sabían siquiera que había ayuno. Bueno, les informo que tuvimos un ayuno de 40 días, y que ya faltan solamente 5 días. Ya el viernes ya levantamos el ayuno, y gloria a Dios por los triunfadores, por los vencedores. Si usted no hizo los 40 días, de balde los ayunos que hizo. Así sean 39 días, de balde, porque no lo hizo completo. Acuérdese que la iglesia apostólica es una iglesia que hace las cosas completas. Amén. Las iglesias pastorales son las que hacen las cosas incompletas. Empieza una cosa, nunca la acaban, nunca la han seguido, porque es una iglesia pastoral. Es una mente pastoral, pero una mente apostólica es la que está llamando a la iglesia a cosas grandes, a cosas gloriosas. Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias. Gloria a Jesús, alabado sea el Señor. Allí en 1 Corintios, capítulo 12. Alabado sea el Señor. 1 Corintios, capítulo 12. Gloria a Jesús. Versículo 28. Alabado sea el Señor. Son los tiempos de una iglesia gloriosa. Estamos hablando de una serie de estudios apostólicos. Estamos hablando de una serie de estudios de lo que es la iglesia de los últimos tiempos. Gloria a Jesús. El día de hoy vamos a compartir, hermanos, algo de lo que es el carácter de una iglesia apostólica. Diga conmigo, el carácter de una iglesia apostólica. Amén. Una iglesia en esta actualidad que no es apostólica, no es iglesia. Solamente la iglesia apostólica tiene un futuro. Vamos a ver por lo que dice aquí. 1 Corintios 12, 28 dice: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente, dígalo fuerte, apóstoles, ¿verdad? Luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Cuántos alaban a Jesús? Dios puso lo primero apóstoles. El carácter apostólico de una iglesia apostólica es la iglesia que tiene que ser lo primera en todo. Hemos estado dando varios estudios, pero creo que el día de hoy, hermanos, era necesario que yo se lo dijera. La iglesia apostólica es aquella iglesia que entra en otra dimensión. Una iglesia que no tiene apóstoles no es iglesia. ¿Por qué? Porque es lo primero que Dios estableció en la iglesia. El Señor Jesús llamó a sus discípulos y entonces le pide al Padre que le manifieste, que le revele quiénes de ellos serían apóstoles. Un apóstol es un enviado. ¿Quiénes de ellos serían enviados? Hay discípulos, pero una cosa es ser un discípulo y otra cosa es ser un discípulo enviado. El problema de las iglesias es que falta carácter. Carácter significa la manera de ser, la manera de comportarse. Las iglesias que no crecen, las iglesias que no están en una visión correcta, no saben ni lo que quieren, no tienen carácter. Tendrán otra cosa menos carácter. ¿Cuál es tu carácter? El carácter de Cristo. Cristo vino a expresarnos un carácter apostólico. Vamos a leer deje apartado ese texto y vamos a leer en Juan. Vamos a ver el punto número 1 de lo que es un carácter apostólico. Alabado sea el Señor. Forme un carácter en usted. ¿Sabe por qué muchos padres de familia no tienen éxito con sus hijos? Porque no tienen carácter. Varones no tienen éxito porque no tienen carácter. Y tener carácter no significa ser gritón o ser maledicente o ser malhumorado. Tener carácter es comportarse. Si usted lo está apuntando, tener carácter es comportarse como lo que usted es
es tener carácter, el carácter determinado. Si usted es un padre, pues compórtese como padre. El carácter apostólico. Una iglesia que necesita identidad, una iglesia que necesita ejercer determinada manera de pensar, ese es un carácter. Mire cuál es el primer punto del carácter apostólico. Juan capítulo 4, alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Está Jesús ahí con la samaritana y Jesús le está diciendo su vida de la samaritana. Usted conoce la historia. Sus discípulos de Jesús habían ido a comprar de comer, comida física. Regresan los discípulos con el Señor y mire lo que le dijeron. Dice en el versículo 31, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, ¿qué significa Rabí? Maestro, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Fíjense. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. Ese es su alimento. Una persona apostólica, una iglesia apostólica, tiene que hacer y alimentar. ¿Para qué te sirve la comida, hermano? ¿Para qué sirve el alimento? Para subsistir. ¿Sabe por qué muchas iglesias no subsisten? Porque no hacen la voluntad del Señor. ¿Sabe por qué muchos líderes no subsisten en el liderazgo? Porque no hacen lo que se les mandó a hacer. No hacen lo que se le envió a hacer. Entonces no subsisten. La iglesia que no es apostólica no tiene futuro. Tiene que ser su comida, su alimento, su sustento, hacer la voluntad del que le envió. ¿Cuántos alaban a Jesús? A ver cuántos enviados hay aquí. Levanten la mano los enviados, por favor. Gloria a Jesús. Amén, muy bien los que la levantaron. Efectivamente son enviados. Tienen una comisión, una función, la cual Dios los ha enviado a través de mí y yo les he enviado a hacer las cosas. La Biblia dice que si alguno no es enviado a hacer tal o cual cosa, su propia gloria busca y no la de Dios. El carácter apostólico es alimentarse de hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. El carácter apostólico es pensar como Él piensa, como el Señor piensa. El carácter apostólico es tener una visión, un lenguaje, un oído de otro nivel. Ya predicamos acerca del nivel apostólico. Cambia completamente la forma de pensar. El Señor puso lo primero en la iglesia, apóstoles. Las iglesias apostólicas o la iglesia apostólica es la iglesia que tiene un principio, amén, que tiene fundamentos. Una iglesia que tiene otra visión diferente. Una iglesia que tiene otra manera de pensar. Una iglesia que siente de una manera diferente. Aleluya. El Señor Jesús decía, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y es una cadena. El Padre envió al Hijo. El Hijo envió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo envía a sus ministros. Y sus ministros envían a sus discípulos. Y así sucesivamente. Si una persona recibe a una persona enviada de una iglesia por un pastor, entonces está recibiendo a Dios mismo. ¿Quiere que le dé el ejemplo? ¿Cuántos alaban a Jesús? Vamos a leer aquí en Juan 17, por favor. Carácter apostólico, 2. Ponga el punto 2 ahí. Es una persona que entiende lo que es ser un enviado. Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús, aleluya.
Precioso es el Señor. Juan 17. Aleluya. Dice aquí en el versículo 20 y 21, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú, ¿qué? Me enviaste. Una iglesia apostólica es una iglesia unida. Tu carácter siempre tiene que ser el de buscar la unidad del cuerpo de Cristo. Tu carácter tiene que ser el de un enviado. Un enviado busca la unidad, no busca dividir. Un enviado, un carácter apostólico busca sumarse al trabajo y no querer hacerlo él solo, querer sobresalir solo. Un carácter apostólico es aquella persona que no se da baños de pureza. ¿Sí? El carácter apostólico es hacer lo que tiene que hacer y punto. Dar frutos, levantarse como un enviado. Aquí dice que el Señor Jesús viene enviado del Padre, pero también el Señor Jesús envía el Espíritu Santo. Juan 14 dice, aleluya. Dice aquí en Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dice aquí en el versículo 26, más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Padre envía al Hijo, el Hijo envía el Espíritu Santo, el Espíritu Santo envía a los apóstoles. Fíjense, hermanos, estamos viviendo un tiempo de tanta confusión en la iglesia. Estamos en el tiempo de los jueces. ¿Sí sabe usted, hermanos? Y precisamente por una falta de paternidad apostólica estamos viviendo un problema muy serio. Le voy a poner el ejemplo. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, de estar en la esclavitud egipcia, levanta a un hombre, a Moisés. Y Moisés camina con el pueblo de Israel 40 años por el desierto para llevarlos hacia la tierra prometida. Moisés ejercía una paternidad espiritual, no solamente con todo el pueblo, sino Moisés preparó a una persona para enviarlo el día de mañana a lo que Dios le mandara hacer. Una iglesia apostólica es aquella que siempre está pensando en enviar a otro. ¿Sabe por qué las iglesias pastorales no crecen? Porque el pastor lo quiere hacer todo. Porque piensa que si manda a otra persona a hacer algo, lo va a rebasar. Le va a tumbar la chamba. No le apague, pastores que están viendo el video. Por eso no quieren que otros crezcan. Y no saben que es todo lo contrario, que si la persona conoce, que si la persona estudia, que si la persona cree y Él los envía, va a tener una iglesia gloriosa, porque cada quien tiene sus propias funciones. Enviados, encomendados. Vamos a ver, mire lo que el mismo apóstol Pablo, ¿sí?, hizo. ¿Cuántos creen que el apóstol Pablo, el que le habló fue Jesucristo? Vamos a leerlo en Hechos. Vamos a leer esa parte y luego vamos a leer otra donde ya Pablo es enviado por los hombres. Alabado sea Jesús. Hechos 9, versículo 3 dice: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Vamos al versículo 10. Vamos desde el 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió.
Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Aleluya. Dios siempre se vale de enviados. Cristo lo llamó, ya el superhombre Pablo. ¿Cuántos pastores ha oído usted que dice: quién lo consagró pastor? Dios. ¿Y usted a qué iglesia pertenece? A ninguna. ¿Y usted tiene cobertura? No, no la necesito, porque Dios me mandó. ¿Cuántos han oído esas ondas? Cuidado con eso. Tienen que ser enviados. El mismo apóstol Pablo no se mandó solo. El mismo apóstol Pablo, Jesús lo llama, pero manda un enviado primero para que le restaure, le sane. Pablo tuvo que ser ministrado y tuvo que ser bautizado también. Pablo escribió la mitad del Nuevo Testamento y tuvo que sujetarse a estas reglas. ¿Cuántos alaban a Jesús? El mismo Señor Jesucristo, enviado del Padre, también los mismos hombres lo reconocen y están hablando de su enviamiento. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que viene a eso, Él es enviado a eso, y los hombres dan testimonio. Dios no hace cosas misteriosas. Ese es el carácter apostólico. Ser un enviado, ser apóstol es ser enviado. Ser una iglesia apostólica es una iglesia enviada a hacer algo. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús? Tenemos que ir y hacer lo que el Padre dice. Ese es nuestro alimento, ya lo dijimos. La iglesia no conoce la voluntad del Señor, no tiene ni idea, no tiene nada de comer, no saben lo que Dios quiere, no tiene alimentos, tiene su alacena espiritual vacía. Y la iglesia que ya sabe lo que tiene que hacer, ahora tiene que hacer una iglesia apostólica para poder hacer lo que Dios le mandó a hacer. Si no, nunca va a poder, solo no puede. Que lo haga, podrá tener mucho dinero, comprarse su templo, ¿verdad? Comprarse su avión, pero si Dios no lo mandó, dice la Escritura que el que no ha sido enviado, su propia gloria busca. Tiene que ser enviado. Amén, amén. Esposas, si tu esposo no te ha dado permiso de trabajar y tú te mandaste solita a trabajar, tu negocio no prospera, porque no eres enviada. Tienes que ser enviada por tu esposo. Amén. ¿No sabían eso? Porque usted no se manda sola. Amén. Varones, la Biblia dice que Cristo es cabeza del varón y el varón cabeza de la mujer. Usted tiene que ser enviado por Dios a través de su ministerio. Ya vio que Dios envía a alguien, pero no lo hace así nada más. Hermanos, ¿quieren tener un negocio próspero? ¿Se ha enviado? ¿Con quién tiene que dirigirse usted para ser enviado a hacer un negocio, a hacer lo que sea? ¿Con quién tiene usted que dirigirse? No me diga que con el pastor. Seguramente porque quiere el diezmo. Entonces vaya con otra gente, ándele. Nunca le va a salir el negocio. Amén. El mismo apóstol Pablo necesitó de los enviados. Y si no, no hay nada. Y si no, no se levanta. Y si no, no logra las cosas. Aleluya.
Alabado sea el Señor Jesús. Vamos a ver otra porción escritural. Ya el mismo apóstol Pablo ya había conocido, tuvo que ir un enviado. Era un apóstol, Ananías era un apóstol. ¿Cuántos alaban a Jesús? Porque Dios lo envió a sanar a Pablo. Aleluya. Voy a buscar, traigo aquí el texto, permítame. Alabado sea el Señor Jesús. El mismo apóstol tuvo que recibir sanidad, ser bautizado. Hay gente que ahorita dice, no, yo no necesito nada de nadie. Yo lo hago solo. La verdad de las cosas es que necesitamos ser enviados. Alabado sea el Señor Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. Vamos a leer Juan 7, 16 al 18, por favor. Aleluya. Juan 7, porque aquí traigo el versículo que nos habla de esto. ¿Ya vio qué importante es ser enviado? Amén. Tú vas a evangelizar, pero si no eres enviado, la gente no recibe. Que te mandaste tú. Pero si tú vas enviado, no, el pastor que vaya adelante, claro que yo voy adelante, yo también evangelizo y yo creo que más que usted. Pero usted tiene que ser enviado por uno. Es que el pastor nomás quiere mandar. No, no es mandar, es enviar. A ver, ¿qué dice Juan 7, 16 al 18? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Hay mucha gente que anda haciendo las cosas por su propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Una persona que se envía solo es injusto. ¿Ya vio? Por eso la Biblia dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Y el Señor dice: yo les responderé, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Fuiste a hacerlo porque a ti te plació, porque a ti te convenía, pero no por obedecerme a mí. No fuiste un enviado, yo no te mandé a hacer eso. Yo te mandé a otro lado, eso no quisiste, tú quisiste ir allá. Yo he llegado a tener obreros, hermanos, que los mando a un pueblo y cuando ellos están trabajando en otro. ¿Sí me entiende? Pero véalos, años y nunca pasarán de ser lo que son. Es vergonzoso, hermanos. ¿Por qué? Porque no entienden el concepto de ser un enviado. Una iglesia cristiana, nosotros hemos sido. ¿Cuántos saben que yo soy enviado aquí a Tláhuac? Yo no nací aquí espiritualmente en Tláhuac, yo nací espiritualmente en Progreso de Obregón. Y Dios me envió aquí a hacer su voluntad. Aleluya. Y estoy trabajando. Y yo sé que estamos logrando cosas gloriosas y vamos a hacer cosas más grandes, pero porque somos enviados. ¿Cuánta gente se le envía y levanta los hombros? Yo no. Mande al hermano. Mándale. No, hermano, ser enviado es un privilegio. Amén, aleluya. Hay mucha gente que ha sido enviada y por no querer hacer. ¿Sabe por qué? Es que nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos o creemos, no lo que se nos manda hacer. Hubo un tiempo, les explicaba, Moisés dejó a Josué de sucesor porque Josué estaba preparado, estaba enviado. En vida Moisés ora por él y lo envía para que él introduzca al pueblo de Israel a la tierra prometida. Ya de hecho Josué había sido un enviado cuando los mandó de espías. ¿Cuántos saben eso? A la tierra prometida. Fueron enviados. Y enviaron 12 personas. Y solamente de los 12, 2 creyeron, Josué y Caleb. Los otros no creyeron que podían entrar a la tierra. El carácter apostólico es ser enviado creyendo que vamos a hacer las cosas. Amén. O sea, si usted va, no hombre, yo no puedo, eso es mucho, yo no me sale, yo no sé. Entonces Josué se preparó y dijo: sí se puede, y el día que vayamos a conquistar esto, yo voy a lograr estas cosas. Entonces Dios no le permite a Moisés entrar a la tierra prometida y le dice: unge a Josué. Pero ¿qué creen que pasó con Josué, hermanos? Claro, él los introduce en la tierra prometida. Había un hombre, y a ver, vamos a leerlo tantito aquí en Josué. Había un hombre, ¿sí?, que hizo lo que no mandaron a hacer, hizo lo contrario de lo que mandaron a hacer. Fíjense,
hablando de los enviados, ponen aquí, hay gente que pudiera ser enviado, pero no tiene el carácter, hace todo lo contrario. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Jesús? Josué 7. Había un hombre que se llamaba Acán. Dice aquí en el versículo 7. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyeran? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Pero mire usted, hay algo tremendo. Alabado sea el Señor. Aleluya. Desde antes en Josué 6:18, por favor, en el capítulo anterior, Dios los mandó a Jericó a tomar la ciudad, pero les dio instrucciones, los envió, pero les dijo: hagan esto y esto no lo hagan. Dice: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que os hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. ¿Sí? Y entonces resulta que cuando fueron a conquistar Jericó, ellos pelearon en Jai. Miren, aquí dicen en Josué 7, aleluya, dice en el versículo 2, dice: después Josué envió hombres de Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-aven hacia el oriente, y les habló diciendo: subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai, era la siguiente ciudad que iban a conquistar. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres. Y tomaron a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Estaban tristes. Primero un gran triunfo y conquistan Jericó. Una iglesia apostólica puede tener triunfos grandes, pero cuidado con la gente que se rodea del pastor. Gente que se le dice una cosa y hace la otra. Aleluya. Hace todo lo contrario. Esa gente tiene el pecado de Acán. Y por culpa de esa gente se pierden las guerras. Y la iglesia no triunfa. Por eso muchas iglesias no crecen, porque hay pecado de Acán. Pecado simplemente de hacer una cosa diferente a lo que no se le mandó. Y fíjese lo que pasó. Aquí en Josué 7 dice, en el versículo 12: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Claro que el pueblo no sabía quién era el maldito. Ese es anatema, maldito. No sabían. Dice, le dijo el Señor a Josué: levántate, el versículo 13, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Dice en el versículo 15: y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Fíjense. Entonces en el 16, Josué pues levantándose de mañana hizo cercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Fíjense, tuvo que ir haciendo eliminatorias, ¿eh? Y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego por acercar a la familia de los de Sera por los varones fue tomado Sabdí. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, fíjense, ojo, lo apostólico es de un padre a un hijo espiritual. No era su hijo físico, ¿me entendió? Por eso Acán iba a ser el sucesor de Josué. Pablo le dice a Tito: verdadero hijo en la común fe. No le dice hermano, le dijo hijo. A Timoteo: hijo, verdadero hijo, amado hijo. A Filemón: hijo mío. El mismo apóstol Juan dice: hijitos, amados, hijos. No es lo mismo que hermanos. Es decir,
Un apóstol a un enviado. Una persona que está preparándose tiene que entrar en el carácter de hijo de la otra persona. Qué tristeza para Josué. Fíjese, Josué le dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Hay muchos enviaditos mentirosos. Vienen aquí y me dicen una cosa y allá van y hacen otra. Allá fueron a hacer otra, los vienen a acusar conmigo y aquí vienen y todavía me dicen mentiras. Esos son acanes. Y me los he cachado. Y todavía delante de la gente no tienen la vergüenza de sostener lo que hablan. Acanes. Acanes. Y miren lo que pasó. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdad, claro, tuvo la dignidad de decirlo. Verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió, ¿cómo dice? Envió mensajeros. ¿Por qué no fue Josué personalmente? Porque él ya llevaba el carácter apostólico. ¿Me entiende? Es que el pastor es muy mandón, el apóstol de Tlahuel. Hermano, es que usted no ha entendido el carácter apostólico. ¿Entiende? La iglesia pastoral es el hombre orquesta. El pastor hace todo. Que él visite, que él evangelice, que él haga la Santa Cena, que ore por la ofrenda, que cante la alabanza, que predique la palabra, que ore por los... Todo el pastor. Y la iglesia apostólica, no, hay enviados. Claro que los enviados son enviados, o sea, enviados. No me haga decir una cosa que no. ¿Me entendió? O sea, enviados, no cosas que no. Es lo que se necesita. El carácter. A mí no me mande. Vaya usted si quiere. No, yo no quiero. Se estoy diciendo si tú tienes deseos de crecer. Aleluya. Porque yo voy y lo puedo hacer. Mire qué grave aquí en Tlahuelilpan, hermanos. Hace días yo les dije: hermanos, si ustedes no quieren evangelizar, yo voy a ir, hermanos. Yo voy a ir, porque todos son puros pretextos, flojeras, celos, iras, contiendas, chismes, disensiones y cosas semejantes a estas. Y nada. Mucho ruido y pocas nueces. Dije: pues yo voy. Pues ni modo. Por eso el Señor Jesús, cuando estaba entrenando a sus apóstoles, sus discípulos, llegó un hombre que le dijo: Señor Jesús, mi hijo está muy malo. Tiene un espíritu inmundo, el cual lo avienta en el fuego, lo avienta en el agua, y tus discípulos no le han podido expulsar el demonio. ¿Y qué les dijo Jesús a sus apóstoles, a sus discípulos? ¿Hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Todavía no entienden, todavía no captan que este género no sale si no es con oración y ayuno. Era gente que no oraba y que no ayunaba. Pero sí sentían los titulares ahí con Cristo Jesús. Caminante. Pura borra nada más, paja, relleno nada más. No es otra cosa. No sirven para nada. No matan ni una mosca. No arreglan ni donde se acuestan. Pero qué tal aquel titular. ¿Cuántos ha ganado para Cristo? Ya no me acuerdo. ¿Será por tantos que ganó para Jesús? No. ¿Será porque no ha ganado ni uno? Pero le da vergüenza decir que es estéril espiritualmente. Está tremendo. Los enviados. Fíjese lo que pasó con este señor Acán. Ese es el carácter apostólico. Por lo menos le habló con... ¿Sabe por qué Acán le habló con verdad a Josué? Porque tenía temor del Señor, fíjese. Y todavía diciendo: bueno, pues si hablo con... Es como en Estados Unidos, la gente que llevan a la corte. Miren, ya tienen pruebas contra ellos. A ver, ¿tú qué dices? Si dicen mentiras, hermanos, peor. O sea, mejor di lo que hiciste y te vamos a
a dar facilidades. Ya no le hagas al que no sabes, no le hagas al tontito. O sea, aparte del delito que cometió, todavía ir y decir mentiras ante el juez, se lo acaban. Lo mismo estaba pasando con Acán. Acán todavía dijo, bueno, pues que me den el mínimo de la pena. Porque si le digo mentiras a José, me va a caer un rayo aquí, me parte en dos. Porque sabía quién era Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Versículo 22, Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron, ¿cómo fueron? ¡Corriendo! Ay, hay muchos hermanos que los mandan. ¡Ándale, hermano! Vaya ahora por un enfermo. Unas ganas. ¿Qué mensajeros es? ¿Qué enviados son esos? Hay que darle vuelta a la rueda. Qué grave, hermanos. Fíjese, me da mucha tristeza que no sea que aquí en Tlahuelilpan solamente yo soy el que le doy vuelta a la rueda, hermanos. O sea que si yo no muevo nada, usted no hace nada. Si el pastor no está, quién sabe, ¿qué me importa? Que se quede la obra. Que se pierde la iglesia, que se pierda. No está el pastor, él es el responsable. ¿Acaso no somos un cuerpo? Amén. Me da mucho gusto ver a obreros en las iglesias, porque ellos son los que le mueven la rueda. Obreros, no sean ustedes los únicos que mueven la rueda. Necesitan otros más para mover la rueda. Aleluya. Y estoy hablando de una de las visiones de Ezequiel, de las ruedas, el movimiento. No es el tema, el movimiento, los enviados. Es el primero en llegar y el último en salir. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero imagínense un enviado que ya está toda la gente en el templo y ya lleva media hora y no llega el Señor. No, hombre, cómo mueve la rueda, ¿verdad? ¡Qué bárbaro! ¡Qué enviado del pastor Jiménez! No, hombre, de veras que... Un ejemplo, ¿no? Los líderes son los primeros en llegar, los últimos en salir. Aleluya. El líder tiene que poner el ejemplo. Para saber mandar o para saber enviar, tiene que saberlo hacer. Amén. Aquí primero lo aprendo, lo sé yo, para saber enviar. No mando gente a lo loco, o sea, sin estar preparado, sin saber nada. Y sobre todo cosas que yo ni sé. Grave. Fueron corriendo a la tienda. Y aquí que estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Fíjese, Josué tenía ciertos otros que lo apoyaban, pero no era el grado de un hijo espiritual. No tuvo un sucesor Josué. Y tomándolo de en medio de la tienda lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Fíjense, delante de Dios, no solamente delante del pueblo. Ellos tan creían en las cosas de Dios, delante de Dios lo pusieron. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas les dieron una carta de felicitación, un aplauso por sus vidas. ¿Qué les hicieron? Los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Esto es turbación. Cuando tú eres un enviado y no haces las cosas que se te mandan, le estás dando también perjuicio, maldición a tu esposa, a tus hijos, a tus cosas, a todo. Se manda de una cosa, es lo contrario. Hermanos amados, ¿sí sabe usted que esto es tan preciso que yo puedo tomar cualquier persona de la congregación y enviarlo a hacer una cosa? Y si no lo hace, no necesita usted ser un ministro. Si usted me levanta los hombros, ¡ay! Pastor, qué malo es usted. Pregunto entonces, ¿a qué estamos jugando?
Amén. El mismo apóstol Pablo tuvo que ser enviado. Hechos 13. Aleluya. Gócese. Aleluya. Hechos 13, versículos del 1 al 3, un texto muy conocido que hasta muchos se lo saben de memoria. Aleluya. Amén. Qué bueno es el Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Pero el mismo apóstol Pablo tuvo que ser enviado. Dios lo llamó, pero no se autonombró él solo apóstol. Él no se autonombró solo, ni se hizo nada solo. Todo tuvo que ser con una sujeción a una autoridad. Su primera autoridad fue Ananías. Fue su primera autoridad. Fue el que lo bautizó. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús? Gloria a Dios por los que se han bautizado. ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén. Alabado sea el Señor. Tenía autoridad sobre él. Y él se sujetó a los demás apóstoles. Y aquí, hermanos, en la iglesia de Antioquía, fue la primera iglesia fuera, digamos, ya del campo de los judíos o de la Tierra Santa, Antioquía. Y era una iglesia grande. Y estaban ministrando, estaban adorando al Señor. Cuando dice la Biblia, estaban ministrando, estaban sirviendo al Señor, estaban adorando al Señor. Y entonces el Espíritu Santo habló en palabra profética y dijo: sepárenme a Pablo y a Bernabé para la obra a que los he llamado. Orando, ayunando, los despidieron. Y Pablo nunca se sintió Tarzán, ¿no? Yo soy yo, y al fin que Cristo se me apareció en el camino a Damasco, y yo sé. No, calma. No. ¿Cuántos hermanos han oído decir esto? Es que Dios me dijo, es que Dios me dijo que yo haga aquello, es que Dios me dijo que yo haga esto. Yo hay hermanos que le digo: ok, yo no, pues no lo dudo, aunque sí lo dudo. ¿Ya le entendió? Hermano, si a usted le dijo, ¿por qué no me lo dijo a mí? Nada más a usted. Nada más con la persona cuando se acerca conmigo y me dice algo, yo ya lo conozco, ya sé quién es, de qué pie cojea, si es que cojea. ¿Sí? Por eso muchas veces yo le decía el jueves: hermanos, critiquen por favor la obra que se está haciendo aquí en la iglesia. Pásele a los baños y critiquen. Pero no ande de criticón allá entre la gente. Venga y dígamelo a mí. Porque si usted critica, va a venir a palparle los billetes para que se haga como usted quiere y se haga bien. Sí, para que se nos quite la crítica. Por eso no vienen conmigo y andan allá atrás diciendo, ¿quién sabe que sí? Pero ¿por qué no le entran acá? Ya cuando alguien viene acá es porque ya la cosa está dura. Sí, de plano, es porque ya, o sea, qué grave. Sabe que conmigo no se anda con cosas. Amén. Si no hubiera yo nunca leído la Biblia, hermanos, o sea, como aquellos que nunca leen la palabra, y grave líderes, pastores que nunca han leído la Biblia completa, pues posiblemente le darán vueltas, pero trato de tener el carácter apostólico. Así es que den un aplauso fuerte a Jesús, porque Él es el apóstol y sumo sacerdote del Señor en nuestras vidas. Póngase de pie.